Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a corregir la actividad del día de ayer, que teníamos que trabajar en ella divisibilidad. Vamos a partir de esta regla que funciona para todos los números, que dice que todo número es divisible entre 1. Es decir, que si 3 dividido 1 es posible, y si es posible porque me da 3. 4 dividido 1 es posible porque me da 4. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo un número dividido otro, me da 3. ¿Por qué me da 3? Porque acá está el concepto de divisibilidad. Cuando un número es divisible entre otro. En esta operación está el concepto de divisibilidad. Un número es divisible entre otro cuando multiplicado por él el resto da 0. Vamos a repasar cómo se llaman los términos de la división. Para poder entender la divisibilidad, yo tengo que tener claro cuál es el divisor y cuál es el dividendo. El 1 ocupa el lugar del divisor. El 3 ocupa el lugar del dividendo. El resultado de la división se llama cociente. Y este lugar se llama resto. ¿No? Entonces, ¿por qué 3 es divisible entre 1? Porque si yo hago el cociente por el divisor, me va a dar el dividendo. Y ahí tengo el concepto de división. Cuando un número es divisible entre otro, cuando en esa división el resto es 0. Vamos a recordar que estamos hablando de los números naturales. Estas reglas se aplican para los números naturales. No están incluidos los números racionales. Entonces, ¿qué me da como resultado, como premisa que tengo que tener en cuenta cuando pienso en las reglas de divisibilidad? Me da el concepto de división. Y esta división, como no tiene resto, se llama división exacta. ¿Qué me dice la división exacta? Me dice que todo número natural multiplicado por otro me da el dividendo. Me dice que el cociente por el divisor es igual al dividendo. Cuando esto se cumple, estoy hablando de que un número es divisible entre otro. Entonces, la primera regla que está involucrado en el ejercicio es esta. Todo número es divisible entre 2 cuando es par o termina en 0. Vamos a tomar el 784. No necesito realizar la división, porque si yo me sé de esta regla de memoria, yo ya sé que este número va a ser divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en número par, 4. Esto ya me da una pista de esta división. Yo sé que el resto de esta división va a ser igual a 0, sin hacerla. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque un número es divisible entre otro cuando cociente por divisor es igual a dividendo. Y el resto es 0. Entonces, ¿la puedo resolver o no? 784 dividido 2. Esto me va a dar 392. ¿No? Y el resto va a ser 0. La puedo plantear si necesitan para verificar, pero lo ideal es que esto se haga mental. Todo número es divisible entre 2 cuando termina en par o termina en 0. Es decir, 784, 222, 348, 550.
números pares divisibles entre 2, sin hacer la operación, yo ya sé que ese número es divisible. Entonces esto me da 3 y acá vamos a ver cómo se aplica el concepto de división exacta. 3 por 2 es 6, al 7 me llevo 1, bajo el 8 a 9, 9 por 2 18, 18 0, bajo el 4 2, 2 por 2 4, 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo hago cociente 392 por divisor 2, va a ser igual al dividendo 784. Sigo. Todo número es divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. A simple vista, ¿cómo sé que este número es divisible entre 3? Fácil. Tengo que hacer 7 más 3 más 5 más 0. 7 más 3 más 5 más 0. 5 más 3, 8. 8 más 7, 15. 15 es múltiplo. Este es el signo de que ese número es múltiplo de 3. ¿Por qué es múltiplo de 3? Porque se encuentra en la tabla del 3. Porque 3 sumado por sí mismo 5 veces da 15. Es decir, que 3 por 5 es 15. Por lo tanto, este número es múltiplo de 3. Como pueden ver, son todos números que han trabajado ayer, en la actividad de ayer. Sigo con las reglas de divisibilidad. Paso la hoja. Vamos ahora a dar las reglas de divisibilidad del 4. ¿Qué dice la regla de divisibilidad del 4? Dice que todo número es divisible entre 4 cuando sus dos últimas cifras, terminan en doble cero o son múltiplos de 4. También hay que tener bien clara la tabla del 4. Por lo tanto, las dos últimas cifras de 2744, que es un número que tenían en la tabla de ayer, son múltiplos de 4. Es decir, que 44 es múltiplo de 4. ¿Por qué es múltiplo de 4? Porque existe un número que multiplicado por 4 me va a dar 44. Ese número es 11. 4 por 11 es igual a 44. Por lo tanto, 44 es múltiplo de 4. Lo que significa que este número es divisible entre 4. A simple vista lo puedo ver. Por ejemplo, que termine en doble cero. En vez de ser 2744, que sea el número 2700. Si termina en doble cero, las dos últimas cifras es un 0, entonces este número también es divisible entre 4. El del 5 es muy fácil. Todo número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Por lo tanto, este número termina en 0 a simple vista, sin realizar la división. Yo ya sé que este número va a ser divisible entre 5. O, en vez de si sería 3350, que fuera 3355. Como termina en 5, también va a ser divisible entre 5. ¿Sí? Eso significa que si yo tengo la siguiente división, 3350 dividido 5, ya sé, porque estoy hablando de una división exacta, que el resto va a ser 0. Porque el número tiene que ser exacto. No me puede dar un número con coma. Y esa es la base de las reglas de divisibilidad.
Para no hacer una división, si yo me aprendo estas reglas, de antemano sé cuándo un número es divisible entre otro o no. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Cuando es divisible entre 2 y 3 a la vez. Por ejemplo, este. 7350 termina en 0. Que termine en 0, eso lo hace divisible entre 2. Porque recuerden que todo número divisible entre 2 es un número par, es decir, que termina en 2, 4, 6, 8 o termina en 0. Y también tiene que ser de 3 a la vez. ¿Cómo sabía que si un número es divisible entre 3 a la vez? Fácil también. Recuerdan que tenían que sumar sus cifras y si el resultado era un múltiplo de 3, entonces ese número es divisible entre 3 a la vez. Es decir, que 7350 yo lo puedo dividir entre 2 y también lo puedo dividir entre 3 y en ambas divisiones el resto, esto es fundamental, el resto va a ser igual a 0. En ambas. Cuando un número es divisible entre 2 y entre 3 a la vez, este número es divisible entre 6. Paso a la siguiente. Acá se complica un poco, tal vez es una de las más complejas de aprenderse, ¿no? Que dice que todo número es divisible entre 7 cuando el doble de las cifras es restado al número que queda. Es decir, que si yo quiero comprobar que 2744 a simple vista es divisible entre 7, tengo que separar este número en las cifras de las unidades. A la cifra de las unidades le tengo que hallar el doble. ¿Qué significa hallar el doble? Que voy a multiplicar 4 por 2 y eso me va a dar 8. Ahora el segundo paso es tomar el número que me quedó, 274, y restarle 8. ¿Sí? Esto me va a dar igual a 266. ¿Qué pasa? Este número sigue siendo muy grande para poder saber si es múltiplo de 7 o no. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Separo la cifra de las unidades, hallo el doble de 6 de las unidades, que es 12, y a 26 le resto 12 y esto me da 14. 14 es múltiplo de 7 porque 7 por 2 es 14. Por lo tanto, 2744 es divisible entre 7. Lo fundamental de esto es que 2744 es divisible entre 7 y yo ya sé que el resto de esta división va a ser 0. La del 8, que era uno de los cuestionamientos que teníamos ayer. Bueno, a veces como un número es divisible entre 6, cuando es divisible entre 2 y 3 a la vez, porque por ejemplo 2 por 3 es 6, y puede haber una explicación por ese lado, pensamos que todo número es divisible entre 8 cuando es divisible entre 2 y 4 a la vez. Pero esto no sucede, esta regla no se cumple. Por ejemplo, si yo tengo el número 12, 12 es divisible entre 2, ¿tá? Y también es divisible entre 4. Si yo lo divido entre 2, el resultado va a ser 6 y el resto va a ser 0. Si lo divido entre 4, el resultado va a ser 3 y el resto va a ser 0. Pero si yo digo que un número es divisible entre 4 y 2